El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una gran tempestad que las olas cubrían aquella barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bienvenidos a este martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Nos acercamos a la palabra para escuchar la voz de Dios, para comprender sus designios, su voluntad, para comprender los misterios de nuestra fe. Tenemos estos textos que nos hablan de situaciones adversas, complicadas para el hombre, pero a la vez también con intervenciones divinas, con intervenciones de Dios, para que podamos nosotros conocer también la forma como Dios obra entre nosotros, para que se haga su voluntad y para salvarnos. El texto que hemos escuchado como primera lectura del día de hoy está tomado del libro del Génesis, donde el capítulo 19 específicamente, donde se nos habla del compromiso de Dios con Abraham y su estirpe y su familia. Dios había hecho un pacto con Abraham, que acompañaría a su familia, que estaría con ellos. Yo pues estaré con tus descendientes, yo no te abandonaré. Dios es fiel a sus pactos, a sus promesas, a sus palabras. Y pues había llegado esta manera de el hombre extenderse como familia de este Abraham. El hombre, especialmente este sobrino, que era Lot. Lot tenía su esposa y su hija, y entonces pues decidieron irse a vivir a este lugar, a Sodoma y Gomorra. En estos pueblos vivían. No hemos leído hoy, pero se ha leído también, o podemos leerlo en el texto precedente, todo lo que Abraham hizo para interceder, para que Dios tuviera compasión y tuviera misericordia con la ciudad. Abraham comenzó a insistir: mira, Señor, yo sé que esa gente pues está haciendo el mal. Yo sé que hay mucha maldad en estos pueblos. Yo sé que no temen a Dios. Yo sé, pero sin embargo, a ver, yo te quiero pedir, si encontraras 50 justos al menos en esa ciudad, en orden a esos 50, tú salvarías esa ciudad, ¿verdad? Abraham como que interpelando ante Dios, como que solicitando justicia a quien es la justicia, pidiendo clemencia a quien es la clemencia. Y entonces fue rebajando hasta que llegó a 5. Dijo: discúlpame si me sigo metiendo mucho, si sigo pidiendo yo demasiado. A ver, y si en definitiva, solo consiguiera 5 justos en todo el país, en orden a esos 5, tú salvarías esa ciudad, ¿verdad? Te lo prometo que sí. Si encuentro solo 5 justos, en orden a esos 5 justos, pues no vendrá castigo sobre esta ciudad. Pues dice el texto que los ángeles de Dios se pasearon por la ciudad, e incluso dice el texto de manera muy gráfica que la gente del pueblo, cuando vio a aquellos ángeles caminando entre ellos, también quisieron abusar sexualmente de ellos. Quisieron también pues seducirlos para meterlos en sus orgías y en sus pecados. Pues esto fue el acabose, esto fue lo que derramó el vaso. Y entonces pues Lot fue avisado por los ángeles, le dijeron: vete, porque esta ciudad va a ser destruida. O sea, aquí no hay ni 5 siquiera, solo 3. Tú, tu esposa y tu hija, solo ustedes 3 tienen que huir. Lot no quería, porque también sentía apego no al pecado, sino a la ciudad.
Y entonces pues nada, el ángel tuvo que agarrarlo por el brazo, jalarlo y decirle: vete, te estoy diciendo. Estoy diciendo que es hora de ir porque viene una calamidad para esta ciudad. Más allá del acontecimiento dramático, de lo que muchísima gente ha sacado punta, inclusive con la pintura, con el arte, con la música, con las escenas, con el cine, de todo esto. Más allá de eso, es importantísimo también así preguntarnos, así como Dios es un Dios bueno y misericordioso, también es un Dios justo y un Dios de orden. A veces nosotros tendemos a confundir la misericordia con que todo hay que soportarlo, todo hay que aplaudirlo, todo hay que considerarlo, todo tenemos que entonces nosotros ser pobrecitos, pobrecita ella, pobrecito él, pero no nos damos cuenta pues todo el rato que tenemos haciendo daño. Entonces pues en definitiva esto es una muestra de la bondad de Dios por un lado, y también de su justicia, de la justicia de Dios, porque no puede ser que quede impune también el mal, todo el mal. Y a veces nosotros también pensando que con el mal que hago solo me afecto yo, solo es una cosa que me implica a mí y no tiene nada que ver con los demás, pues llega un momento en que el mismo pecado deja de ser una experiencia netamente privada, netamente afectándome a mí, y convierte los espacios en estructuras de pecado, como llamó San Juan Pablo II, al punto de constituir grupos, organizaciones, asociaciones, asambleas, congresos, pueblos, presidentes. Las estructuras sociales se van contaminando, se van dañando, al punto que ese pecado que comenzó a ser una práctica particular, específica, se hizo colectiva, se masificó, al punto de que pues nadie interviene, nadie hace nada, sino que más bien se aplaude el pecado, se promueve el pecado, se difunde el pecado y pues genera todo este desastre, todo este caos. Pues es lo que está pasando en el texto. Pues la estructura del pueblo se había contaminado a tal punto pues que todo estaba contaminado de este mismo problema, pues de este mismo, incluso tan es así que históricamente a las personas que sufren de este tipo de perversiones pues se les dice sodomitas, se le dice a los sodomitas, es decir, personas que viven pues netamente enfocados en su placer sexual, solo viven centrados en la búsqueda de su placer, de su gusto, de su satisfacción, y no le importa arrastrar a niños, jóvenes, adultos, matrimonios, familias, estructura, colegio, nada. Esto inclusive se parece muchísimo a esta sociedad nuestra ahora. Estamos nosotros entrando dentro de una época donde se está haciendo una especie de apología del paganismo antiguo. Estamos en una cultura que está resucitando el neopaganismo o el paganismo, haciéndolo ahora entonces actual para nosotros, donde las orgías, donde la depravación sexual, donde el abuso sexual, donde todo el desorden sexual es ahora pues una cosa a la carta. Es una cosa pues servida para quien quiera, donde quiera, como quiera, en la plaza, en los espacios públicos, en los espacios privados, inclusive hasta pues personas que se creen con derecho de entrar a las iglesias, montarse en los altares y hacer masturbaciones con crucifijos inclusive. Pues estamos ya en esa época, en esa fecha en el que el pecado se está convirtiendo en una especie de estructura de pecado. Sociedades, inclusive ministros. Ayer yo colgué en mi estado precisamente una información de una representante del gobierno de España, donde defendía la necesidad de que los niños comenzaran ya a hacer exploración sexual, que los niños pues hay que dejarlos que ellos experimenten todo lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Que no se les puede impedir, basta de estar impidiéndole a los niños que disfruten su sexo como tiene que ser. Basta, que ella va a hacer todo lo que esté en sus manos mientras esté en el gobierno para lograr eso, para seguir impulsándolo en las escuelas.
y que no se van a meter. Incluso ayer 314 diputados aprobaron esa ley y solo 35 se opusieron. Entonces, pues, ¿hasta qué nivel estamos de dañados? ¿Hasta qué nivel llega la corrupción? ¿Hasta qué nivel llega la depravación? Claro, vemos a veces los castigos y las consecuencias de las cosas, pero no vemos todo el daño que se ha causado previamente, todo el desastre y el caos que se ha generado en generaciones tras generaciones. Entonces, el texto es una advertencia para que nosotros podamos entender todo pecado tiene consecuencias, y no solo privadas, consecuencias también inclusive colectivas. Arrastra, hace daño a pueblos enteros, destruye ciudades, mata esperanza, mata familia, mata el progreso, mata el desarrollo, mata la sostenibilidad, la sustentabilidad en un pueblo. Entonces, ese daño no se ve, sino solo cuando llega la calamidad, cuando vienen las consecuencias del desastre que nosotros mismos como sociedad hacemos. Recuerdo pues inclusive que el que no acciona, el que no levanta la voz, también se hace cómplice. El que no dice nada ya tomó partido, ya está puesto de un bando. Entonces no está en el medio, es decir, está ya del bando de los que prefieren callar, de los que prefieren no frenar el mal. Pues esto es lo que nos está significando este texto dramático, pero a la vez un acto de justicia. La justicia de Dios existe, y con la justicia de Dios no se puede jugar, porque a veces pensamos que Dios es tan abuelito, que entonces vive hasta nosotros. Cuando nos caemos, lo que hace es darnos una chupetica para que nos levantemos y nada más. O sea, Dios pide cuenta, Dios exige orden, Dios exige respeto, Dios exige temor de Él. Tenemos que tener temor de Dios. Tan es así inclusive que hasta uno de estos tres justos, como tal, le dijeron: no veas para atrás, no veas para atrás. Desobedeció y también entonces recibió pues castigo. Entonces, hermanos, pues no juguemos con la misericordia de Dios, no juguemos nosotros con la bondad de Dios. Dios siempre está dispuesto a salvarnos, Dios siempre está dispuesto a dar más de lo que merecemos. Para muestra su Hijo. Incluso en el texto del Santo Evangelio, pues se le estremece a Jesús, pareciera como que no le interesa. Dice inclusive, no en este texto de hoy, pero sino en el de San Marco, dice: ¿acaso no te interesa que nos estamos hundiendo? ¿Acaso no te importa que nos estemos hundiendo? Pues si realmente a alguno le importa la vida humana, es a Él. Si alguno ha demostrado realmente preocupación, ocupación por la maldad humana, por el caos humano, por la falta de bondad en la humanidad, por la falta de la justicia, por la falta del bien en la comunidad, en la sociedad, es Él. Al punto que llegó hasta el extremo de probar que el amor es posible, que el bien es posible, que estar en comunión con Dios es posible, que el mal no siempre tiene por qué tener la última palabra. Y para eso entonces Él muestra su autoridad como Dios, dominando el mar, dominando el viento, dominando las aguas. Los discípulos se pregunten: ¿quién es este? Ojalá te preguntaras tú también. Ojalá nos preguntáramos nosotros todos los días también: ¿quién es este que vive perdonándome a mí constantemente? ¿Quién es este que vive dándome vida? Que lo que hace es darme vida. O sea, ¿cómo es posible que yo no pueda cultivar el temor a Dios? ¿Cómo es posible que yo juego con mi pecado y no me detengo y no me freno? No me convierto, me confieso hoy, mañana sigo en lo mismo, voy a la comunión, voy a la misa y sigo en lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo yo voy a jugar con esto? ¿Hasta cuándo yo voy a retrasar la conversión? Pues Dios, así como es bueno, así como es misericordioso, también es perfectamente justo, eternamente justo. Entonces, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Dios es el primero que desea realmente que tú tengas vida, que pases por este mundo realmente haciendo el bien, no destruyendo a los demás, no arrastrando hacia el infierno a quien se te antoje, a quien se te encapriche. Ha terminado pues para nosotros esta experiencia de nosotros pues vivir la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, y si hemos escuchado al Señor hablándonos de su propósito, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, precisamente pues restaurar al hombre, rehacer al hombre, que nazca de nuevo,
te parece que es un imposible, te parece que el pecado está tan metido, te parece que no podrás. Claro, solo no puedes, por eso hace falta Jesús. Fíjate, Jesús está en la barca y sin embargo las tormentas no faltan. Las tormentas no faltan, las tormentas llegan también inclusive estando Jesús. El problema no es la tormenta en sí, porque va a llegar. Circunstancias, tribulaciones externas, internas, familiares, conyugales, laborales, sociales, políticas, económicas, globales, locales, va a llegar. El tema es, ¿tú eres capaz realmente de confiar en Jesús en la tormenta? Cuando llega la tormenta, ¿qué haces? ¿Desesperas, angustias, peleas con Dios, das de espalda a Dios, te acercas a Él? Entonces es una llamada para nosotros también. ¿Quieres ver realmente la obra de Dios en tu vida? ¿Quieres ver realmente el proyecto de Dios en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? La transformación que Dios quiere hacer contigo, ¿la quieres ver de verdad? Confía, espera en Dios, confía en Él, invócalo, llámalo. Cuando vengan tus tormentas, cuando venga esa catástrofe, es decir, haz algo. O sea, no te quedes pasivo, no te quedes con las manos cruzadas. Es decir, tú puedes hacer muchísimo. Hoy nuestra sociedad está en tormenta. Nuestra vida está en tormenta. Hay tormentas internas, externas, de todo tipo. O sea, ¿cuánto estás haciendo? ¿Cuánto estás confiando? ¿En quién estás poniendo la solución ante las tormentas? ¿En que matemos a los demás para que se acabe todo? ¿Acabemos con los demás? ¿Destruyamos a los demás? ¿Quitemos del medio? Esa no es la forma de Jesús. Esa no es la forma. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y siga viviendo. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine para que su misericordia nos ayude también a comprender su justicia. Que no juguemos con la misericordia de Dios, sino que confiemos plenamente en esa justicia suya. Que Dios quiere mi bien, que Dios me ama por encima de todas las cosas, pero aborrece mi pecado. Le da asco el pecado mío de todos los días, el tuyo y el mío, el de todos nosotros. Entonces, cuidemos nosotros también de institucionalizar el pecado. Huye como Lot. Huye cuando en tu entorno se está minando también de corrupción, de maldad, de abuso, de perversión, de cosas que son totalmente contrarias a Dios, porque eso cada día también generará consecuencias terribles. Si no las quieres sufrir, apártate, aléjate del pecado, aléjate. Dice la Biblia, si tu mano es ocasión de un pecado, córtatela. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu pie es ocasión de un pecado, córtatelo. Pero apártate, aléjate, no te hagas cómplice, no colabores. Tu silencio también es complicidad. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude para que su amor nos sostenga todos los días y evite para nosotros también entonces desgracias y calamidades de índole inimaginable. Que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.